69-9200-7888. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ahora exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, luego de conocerse un contacto con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, a través de una asesora. Por el momento, Paula Poblete, militante de Revolución Democrática, dirigirá de forma interina la cartera. Desde el PPD, el partido donde militó Janet Vega, respaldaron a la saliente secretaria de Estado, señalando que estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo. Todos los detalles los tiene Daniela Ruiz Tagle. Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Su última actividad pública como ministra de Desarrollo Social la realizó durante la mañana de ayer en el Palacio de la Moneda y participó en ella acompañando al presidente Gabriel Boric en un acto donde hubo anuncios relacionados al plebiscito. Poco rato más tarde, el mandatario ya abordaba el avión que lo trasladaría acá, hasta la región de Atacama. Ya en ese lugar y antes de bajar, el mandatario estaba atento a lo que estaba pasando en la formalización que se llevaba a cabo en contra del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Pero entre el aeropuerto y Tierra Amarilla, que era su destino, el jefe de Estado se enteró de otra noticia. Un llamado telefónico de una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, al propio Yaitul. De acuerdo a la información publicada en el medio Exante, esta conversación se dio luego de una entrevista a Yaitul, en donde había convocado a organizar la resistencia armada frente al estado intermedio que el presidente barajaba aplicar en la llamada Macrozona Sur. Ella me pidió la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en ese momento con usted por teléfono, dice esta asesora de la ahora exministra Janet Vega. Y le responde Yaitul vía telefónica. A ver. ¿Y cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, no, dice la asesora. Héctor Yaitul dice, me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Esa es parte de esta conversación telefónica entonces entre esta asesora de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Ayer el presidente Gabriel Boric llamó a la entonces secretaria de Estado después de conversar con su comité político, pero después de un par de horas, finalmente el mandatario comunicaba su decisión a través de un punto de prensa. Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Y por eso, reitero, he aceptado su renuncia. Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos y las señales que dé yo en particular deben ser claras. Sí al diálogo, no a la violencia. Bueno, previo a este anuncio que realizaba el presidente de la República en Tierra Amarilla, ya se podían escuchar distintas reacciones. Se le pedía la renuncia a la ministra Vega, se decía incluso, se deslizaba una acusación constitucional contra Janet Vega, se decía que se iba a instalar una comisión investigadora para indagar estos nexos, decían los parlamentarios opositores, entre el gobierno y Héctor Yaitul, entre la coordinadora Arauco Malleco. Luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara que aceptó la renuncia de Janet Vega, desde Renovación Nacional anunciaron que buscarán iniciar de todas formas una comisión investigadora. El secretario general de RN, Diego Chalper, aseguró que no basta con la caída de la exministra porque aún quedan, dice él, dudas que deben ser despejadas. Surgen muchas preguntas. Primera pregunta, ¿ella actúa con colores propios o más bien actúa dentro de una coordinación mayor? Segunda pregunta, ¿esto es un contacto o es un corolario de varios contactos? Y si se verificó finalmente el contacto a través de la situación concreta. Y lo tercero y más importante, es que la responsabilidad del gobierno no termina acá. Nosotros como parlamentarios evidentemente tenemos ciertas atribuciones y las vamos a ejercer. Bueno, y existiría consenso finalmente de iniciar esta iniciativa, esta comisión investigadora. En Chile Vamos, también un sector de la democracia cristiana. Así también lo sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien afirmó que es necesario conocer qué tipo de vínculo hay entre el Ejecutivo y el comunero detenido. Pero si hay contacto de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric con un delincuente peligroso, un terrorista, una persona que ha amenazado al Estado de Chile, estamos en presencia de una situación que merece seguir siendo investigada. El contenido de otras llamadas telefónicas, entender de qué se conversó y fundamentalmente también el manto de impunidad que rodeó al líder de la CAM.
Bueno, ¿y qué han señalado desde el oficialismo? Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, se cuadró con su decisión. La diputada Gael Yomans, que recordemos es expresidenta de este partido, señaló que hay que hacer valer las responsabilidades políticas cuando correspondan y se manifestó disconforme con la filtración del documento que transcribía la conversación entre Yaitul y Tania Santis, que es la asesora de Janet Vega que trató de comunicarse finalmente con Yaitul y que fue grabado por la Policía de Investigaciones. El presidente cuenta con nuestro respaldo en la decisión que ha tomado al aceptar la renuncia de la ministra, haciendo valer las responsabilidades políticas cuando corresponde. De todas formas, es preocupante que se filtre información en cualquier tipo de investigación reservada a un medio en particular, y por lo mismo se debería investigar y buscar las responsabilidades involucradas. Bueno, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, desde el Partido Socialista, agregó que la acción de Boric da cuenta de su compromiso con el diálogo, así como su condena a todo tipo de violencia. Me parece rápida y consistente la decisión del presidente Boric de aceptar la renuncia de la ministra Vega. Creo que es muy importante la señal que ha dado, que da cuenta de su compromiso con el diálogo para abordar las demandas postergadas de los pueblos indígenas, así como su condena a toda forma de violencia. Defensa a Janet Vega, sí, provino desde el PPD, que es el partido donde militaba la médico y doctora. Fue la más Natalia Pergentili que en que la renunciada ministra de Estado solo se dedicaba a las instrucciones del mandatario, que era tener diálogo con todos los sectores de conflicto. Valoramos como partido la decisión de Janet Vega de asumir la responsabilidad política en los hechos que el país conoció. Relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores, en momentos en que el planteamiento del gobierno era que no se podían enjuiciar las ideas. Ahora, hay que recalcar, María José Tomás, que fuentes de Palacio aseguran, transmiten que no se ha dado una instrucción a ningún ministro de Estado para que tengan comunicación principalmente con Héctor Yaitul. Ellos dicen, ¿y cuál es la interpretación de Palacio? Finalmente que el presidente de la República dijo que había que mantener el diálogo a todas las figuras, pero no con quienes promuevan la violencia. María José Tomás. A ver, mira, varias cosas. Lo primero, Janet Vega tenía una coordinación en la macrozona sur. 2, se sentía cómoda hablando de Huelmapu. 3, afirmó que había presos políticos mapuches. Luego se desdijo, pero fueron declaraciones bastante sí, polémicas. pero las hizo. Entonces, claro, aquí también hay una matriz ideológica, ¿no es cierto?, que está detrás de eso. 4, Natalia Pergentili dice que esta es una instrucción del gobierno. Yo creo que esto hay que aclararlo. Es que acá hay un punto también... Sí, pero en quinto lugar yo quiero decir algo. Perdona. ¿Cuál fue la primera medida, acción que adoptó Isquia Siches cuando asumió el Ministerio del Interior? Ir a Temucuicui, a ver los árboles, a ver las piedras, no a conversar. ¿Con quién? Con quienes habían resistido la entrada con orden judicial de 800 y tantos detectives y habían matado a uno. ¿Qué es más grave? ¿Es igualmente grave? Porque ese fue el intento, lo que pasa es que no pudo hacerlo. Sí, pero sí, a ver, si es que Siches hizo lo mismo. No estoy defendiendo a nadie acá, sino que estoy colocando hechos. Por lo tanto hay que tener consecuencia también. Es que Siches decidió ir a conversar con las personas que le habían disparado a detectives y habían matado a un detective y pudieron haber matado unos cuantos más. Era un enfrentamiento armado en que la policía, o sea, el Estado de Chile tuvo que retirarse. ¿Cuál es la diferencia? Yo de verdad, Daniela, no la veo. Claro, también puede ser el contexto político. Decían algunos que esto perfectamente podría poner algún tipo de efecto de cara al plebiscito en estos pocos días que quedan, evitar abrir cualquier tipo de flanco. De hecho, se habla de que la solicitud de renuncia a Janet Vega era para cerrar todo tipo de flanco y finalmente que ya no se pudiese hablar más de este tema de cara, por ejemplo, a lo que es este escenario político, ¿no es cierto? Pero efectivamente nosotros sabemos, fuentes de la radio indican que al menos desde el presidente de la República, desde el segundo piso, no se había dado la instrucción de hablar con quienes promuevan la violencia. Eso es al menos lo que se ha querido transmitir por parte del Ejecutivo. Pero si hasta hace poco eran simples declaraciones y opiniones.
O sea, este es un cambio del gobierno, pero no, en los momentos en que no estoy defendiendo a Janet Vega, pero estoy diciendo, a ver, en los momentos en que se produce este intento de conversación, para el gobierno todavía eran meras opiniones, ¿o no? Lo dijo el propio ministro secretario Jackson. Y lo dijo Gabriel Boric también, el presidente. Entonces, si eran meras opiniones, ¿por qué no podían conversar con alguien si no era tan grave? Entonces, no estoy defendiendo a Janet Vega, estoy diciendo que hay ciertas contradicciones, muchas contradicciones al interior del gobierno. Señales erráticas también, porque muchas veces se le consultó al presidente Gabriel Boric de manera textual, no fueron preguntas indirectas. Le preguntaron: presidente, ¿ustedes van a dialogar con todos, incluso con el líder de la CAM, Héctor Yaitúl, o con la CAM? Y efectivamente la respuesta no era un no o un sí, sino que efectivamente decían: vamos a dialogar con todos quienes estén por la paz. Efectivamente, es una señal que podría ser errática, porque efectivamente no hubo nunca una negación tajante al decir que no se iba a conversar con Héctor Yaitúl. Se decía efectivamente que la organización o la CAM como tal, en algunas ocasiones, por cierto, ellos hacían alusión a que eran una organización violenta, que efectivamente se adjudicaba dichos atentados o muchos atentados, pero nunca el presidente respondió de manera categórica y tajante que no iban a conversar con la CAM, y daban estas señales erráticas, como ustedes bien comentaban, de que efectivamente eran opiniones, que él no perseguía opiniones. Lo dijo una vez, se le preguntó textual al presidente cuando estaba inaugurando un consultorio si él iba a perseguir las declaraciones de Héctor Yaitúl, y él dijo que el gobierno no está para perseguir declaraciones ni opiniones. Por ende, son señales erráticas que, por cierto, uno buscaría también que a lo largo del gabinete se midan con la misma vara. Oye, y Daniela, por último, ¿se sabe si finalmente Janet Vega, la exministra, habló con Yaitúl? Bueno, desde Palacio transmiten que lo que saben es lo que sale en esta noticia, ¿no es cierto? De hecho, incluso nosotros sabemos que el presidente se enteró a través de esta noticia que publica el medio Exante. Y bueno, respecto a lo que pasó después, no hay conocimiento por parte al menos del gobierno. Dicen que, por ejemplo, el presidente de todas formas se comunicó con Janet Vega el día de ayer. De hecho, nosotros estuvimos en Tierra Amarilla, estábamos esperando una vocería por parte del presidente a propósito de este socavón que se registra en esta comuna, y tardó bastante en salir. Estuvo mucho rato reunido, cerca de 2 horas, y finalmente sale y no responde preguntas, pero claro, es una declaración contundente, ¿no es cierto? Que si bien algunos podíamos quizás pensar que podría haber dado este anuncio de haberle aceptado la renuncia a Janet Vega, finalmente lo hace desde Tierra Amarilla. Sabemos que ahora tiene que asumir la nueva ministra, que sería Paula Poblete, ella es de Revolución Democrática, y finalmente se dice que no antes del plebiscito se va a nombrar a la o el ministro de Desarrollo Social oficial, ¿no es cierto? Esa sería una ministra interina, y la idea es no dejar ningún flanco abierto, al menos de acá al plebiscito. Pero quedan muchos flancos abiertos. Si efectivamente le pidió la renuncia, si la presentó... No, evidentemente que le pidieron la renuncia, porque si no, Piergentili, la presidenta del PP, no la habría defendido. O sea, le pidieron la renuncia, es obvio. Si me preguntas si finalmente hablaron, si hablaron, ¿qué hablaron? Es muy importante esto. Si hay otros ministros que se hayan contactado con Yaitúl o su entorno, yo creo que hay muchas cosas abiertas acá. Daniela, ¿sí? Sí, un dato. Bueno, nosotros sabemos respecto a los llamados audios de Héctor Yaitúl, son varias horas de escucha telefónica a Yaitúl. Dentro de esas horas se ha conocido por ahora lo de Janet Vega, pero la información que nosotros manejamos, Tomás, María José, es que existen audios, por ejemplo, donde conversa con algunas personas indeterminadas, ¿no es cierto?, que no son relevantes para la investigación, pero sí, por supuesto, para la opinión pública, en donde hace un descarnado análisis del gobierno. Habla, por ejemplo, en el verano sobre la instalación de la futura administración de Boric. Por supuesto que son audios que transcribieron, están en la carpeta investigativa, pero no serían relevantes para el proceso investigativo, por supuesto, sí para el mundo político. Muchísimas gracias. Buenos días, Daniela. Chao. Buenos días, Daniela.